Vamos a esperar a que entren algunos. Vamos a ver. Ya están entrando. Ok. Bien. Pues vamos a iniciar con esta nueva cápsula de esta serie que he llamado Dios es un inmigrante. Y voy a tomar varios comentarios de personas que les ha ardido, porque eso es lo que les ha pasado, les ha ardido que yo esté hablando de esto. Y se han agarrado de todo, hasta se han agarrado del hecho de que Dios no es un inmigrante porque Dios es dueño de todo. Pero ese que está diciendo que es dueño de todo, que en esta persona está del lado de Trump de manera fanática, porque repito, yo he reconocido las cosas buenas de Trump, simplemente también le confrontan las cosas malas, pero es este tipo de trumpistas de los que andan abajo de las naguas de Trump. Y esta persona es la que llega a decir que no, Dios es eso de que dices que Dios es un inmigrante, seguramente ni ha visto el primer capítulo de esta serie, entonces que ahí es donde lo explico. Pero lo segundo es que el argumento que dice se le va en contra de la cara a esta persona, porque dice Dios no es un inmigrante porque es dueño de todo. Y por otra parte, en ese mismo comentario, esta persona dice que no hay que mezclar la fe con la política. Bueno, si Dios es dueño de todo, es dueño también de la política, hija de mi vida. O sea, ella misma o sea, es por eso que la verdad que cualquiera de los borregos, tanto antitrumpistas o trumpistas, se terminan estrellando contra su propia lógica, ¿verdad? Precisamente por eso, por no intentar ser objetivos, decir bien a lo bien y mal a lo mal, ¿verdad? Vamos, que hasta ni siquiera en el aspecto de los insultos, porque mucha gente se insulta de la manera de cómo hablo, ¿verdad? Tendrían que dices estupideces, estúpido, etcétera. Eso no son palabras. Investiguen mínimo el significado de estupidez, ¿verdad? Que a ti te suene fuerte lo que sea, pero lo mío es descriptivo, ¿verdad? Lo chistoso es que a veces personas como estas se ofendan de que yo use este lenguaje y que en este caso, que ella es una trumpista, pues seguramente esto de que Trump haya dicho que a las mujeres las puede agarrar desde la vagina, seguramente es un piropo, ¿eh? Y seguramente ella no ha levantado la voz con respecto a eso. El que Trump haya dicho que las mujeres son perros y otros calificativos despectivos para con la mujer. Entonces se fijan cómo está el fanatismo tanto de trumpistas como antitrumpistas. Esto está haciendo mucho daño a este país, está haciéndolo mucho daño. Pero bueno, me voy a meter al aspecto de este argumento de que me ha decepcionado. Estás hablando demasiado de política. Tendrías que estar buscando la salvación de las almas. Por eso le digo, las personas que creen esto son espiritualistas, no espirituales, espiritualistas. Son doctrinistas, no firmes en doctrina. Son puritanos en el sentido negativo de la palabra. Tienen una visión meramente e inclusive protestantizada, ¿verdad? Porque recuerden que una base del protestantismo es la separación de la fe de las obras. Entonces, cuando alguien cree que lo importante es salvar almas y quedarse aquí arriba espiritualmente, y no importa el capítulo 25 de San Mateo, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui inmigrante y no me recibiste, etcétera, etcétera, cuando eso no vale. Cuando la parábola del buen samaritano parece que se la brincan, pues estamos cayendo, no en la fe católica al menos, no en la fe católica. La fe católica, fe y obras, compadres, juntos. Y si vienen juntas las obras con la fe, automáticamente entendemos por qué la iglesia tiene doctrina social de la iglesia. Aunque se me ofendan, que unos imbéciles estén reduciendo la doctrina social de la iglesia a teología de la liberación es no haber leído ni la teología de la liberación, ni entenderla, y no entender la doctrina social de la iglesia. Si esta persona, yo le pregunto a profundidad sobre la teología de la liberación, 100% se los digo que no me sabe responder.
Si le pregunto de doctrina social de la iglesia, 100% estoy seguro que no me sabe responder. ¿Qué es lo que están haciendo? Cacareando argumentos de los ultraconservadores, estos doctrinistas puritanos, etcétera, que todo lo que tenga que ver con el aspecto de la aplicación de la fe en materia social, dicen que automáticamente es doctrina social de la iglesia, que es teología de la liberación. Lo cual es una estupidez. Y si les ofende el término, pues agárrense a un sinónimo de estúpido, punto. Si tanto les molesta, ¿va? Vamos a entrar a documentos del magisterio de la iglesia. No es opinión mía, es magisterio de la iglesia, ¿va? Este es un documento propio del Concilio Vaticano II. O sea, no cualquier documento, es la Gaudium et Spes. Me voy a centrar solamente en el número 76 y vamos a ver, es más, esto nos va a alumbrar para poder identificar qué es doctrina social de la iglesia y qué es teología de la liberación. Entonces, vamos para allá. Número 76 del documento Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Dice, es de suma importancia, sobre todo allí donde existe una sociedad pluralística, tener un recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la iglesia. Es decir, ya estamos hablando de que hay relación, ya hay relación. Nada de que la iglesia para allá, la comunidad política para allá. No. Aquí hablamos de una relación. Pero una relación, fíjense, y distinguir netamente entre la acción que los cristianos aislada o asociadamente llevan a cabo a título personal como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana y la acción que realizan en nombre de la iglesia en comunión con sus pastores. La iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, que eso es lo que hace la teología de la liberación, confundir la misión propia de la iglesia con el aspecto político. Pero la doctrina social de la iglesia no las confunde, no las mezcla, sino precisamente por saber la relación que lleva, tiene una postura en base a esta relación. Y vamos a ver sobre todo al final de este número que descabeza a todos aquellos que andan con la bobería de no mezcles política con fe. Bueno, si hablas de política y de fe, como mezclarlas, como hacerlas homogéneas, una sola cosa, pues está claro que no. Pero yo no estoy... Alguien que me diga que lo he mezclado. Alguien que me diga y que lo pruebe, Yo lo que he estado hablando es la relación que es propia de la consecuencia de nuestra fe a nivel político. Nos vamos a entender ahorita. La iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, ni está ligada a sistema político alguno. No se les recuerda que yo les he dicho desde las propias elecciones que el católico estrictamente ni es republicano ni es demócrata. Yo les anuncié de este partido que tiene como sustento la visión de la doctrina social de la iglesia, el American Solidarity Party, que muchos de manera bastante patética dijeron, no, aunque ellos están bien porque son providas realmente completos, no solamente de lo nacido, tienen una postura cristiana sobre la inmigración, sobre el pobre, etc. Como son muy pequeños, pues es darle el voto a Hillary, y los de Trump decían votar a Trump, etc. Aún que dije eso, yo quedé claro, y ni siquiera al American Solidarity Party yo me adhiero. Porque yo me adhiero a la verdad, a lo que vamos a leer ahorita de este documento. ¿Por qué? Porque estrictamente la fe no se adhiere a sistema político, no se adhiere. Entonces pareciera que muchos, como esta doña que escribió, y otros tantos que se le parece, dicen que no mezclen fe con política, pero a la vez tan agarrada de las naguas de Trump, y que tú dices, ¿y quién está verdaderamente haciendo una opción política sino usted?
Yo, así como le he pegado a Trump, le he pegado a Obama y le he pegado al presidente de México. Y, o sea, porque a mí cuando me vienen con los argumentos, decir, ah, sí, pero no decía nada de Obama cuando los deportados. Revisen mi material, al menos ese muerte no me lo monten a mí, porque a mí no me aplica. Pero México deporta, etcétera. Revisa mi material, a mí no me monten ese muerto, porque yo también he denunciado a las autoridades de mi país. ¿Y por qué? Me decía estúpidamente uno, defínete, métete de borrego. A ver, defínete. ¿Estás con la izquierda, estás con la derecha? No, hombre, no me obligues a definirme porque ante todo soy católico y fíjate lo que está diciendo este documento oficial de la iglesia. La comunidad política y la iglesia son independientes y A ver, no. La iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, ni está ligada a sistema político alguno, no está ligada, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. Es decir, la iglesia no se debe de poner la calcamonía, el sticker republicano, como muchos sacerdotes inclusive se lo pusieron. Demócrata, como muchos sacerdotes y clérigos se lo pusieron. O de partidos, ¿no? O sea, a nivel privado lo respeta la iglesia, a nivel privado. Que fue el primer, se los leo la parte donde dice, tener un... es de suma importancia, sobre todo allí donde existe una sociedad pluralística, tener un recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la iglesia y distinguir netamente entre la acción de los cristianos, privada como tal, aislada o asociadamente, llevan a cabo a título personal. Cuando me sale alguien que diga que la opción católica es la republicana, espérate. La postura política de la iglesia es demócrata. Espérate. O sea, no. Que tú la tomes es otra cosa. Y ahí ya podemos entrar en el debate. Pero que me vengas a decir que la iglesia agarra demócrata, republicano o inclusive de American Solidarity Party, que aunque está inspirada en la doctrina social de la iglesia, la iglesia no va a patrocinar a este tipo de partido por mucho que se asocie. Bienvenido que los políticos aprendan de la doctrina social de la iglesia, pero la iglesia no puede agarrar partidismo en esto, lo cual no evita que tú tengas una opción personal como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana. Lo que sí se puede decir es, un católico no puede, por ejemplo, votar por un abortista, por ejemplo. Ah, estás atacando a los demócratas. Agárralo como se te pegue la gana. La iglesia te dice ciertos principios que aunque te respeta tu opción política que vayas a tomar, pero esa opción política, si eres católico, tienes que revisarla bajo ciertos principios, ¿no? Y así les digo, partidos que parece que están a favor de la vida, pero solamente están a favor del no nacido y otras injusticias. Por eso se tiene que rescatar lo rescatable y condenar lo condenable. Pero hay unos que se meten en el saco republicano, demócrata, izquierda, derecha, etcétera. Al menos el católico es muy pobre y es muy triste que se mete en este tipo de dinámica. Dice... La iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde, lo cual no significa que no se relaciona, porque ya vimos el primer párrafo en donde habla de la relación. Hay una relación para aquellos que dicen que no se tiene que hablar de política y de fe a la vez, etc. No se confunde en modo alguno con la comunidad política, que es lo que hace la teología de la liberación, y que mucho imbécil le sale muy fácil decir a una persona que está diciendo doctrina social de la iglesia, teología de la liberación. Mira, no es diferencia. La teología de la liberación no confunde. Se mete en materia social por lo que vamos a ver, sobre todo al final de este párrafo. La teología de la liberación, su gran error es eso. No encontrar que lo que tiene que haber en la comunidad política y la fe es un aspecto de relación, no un aspecto de que hacerlo la misma cosa. Eso es muy diferente. Por eso la teología de la liberación
Muchos agarraron inclusive las armas, así guerrillero marxista y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Porque estaban mezclando peras con manzanas. Pero ¿cuál es el otro extremo? El otro extremo es, no, pobres, inmigrantes, malos salarios, o sea, injusticia social. Y decir, no, 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 no. Yo voy a misa, me persino, hago el rosario tranquilito, no pasa nada. Esos son los dos extremos. Tan malo es aquel que mezcla queriendo hacer una misma cosa el aspecto de la comunidad política con el aspecto de la iglesia o de la fe, y tan mal está aquel que los quiere separar y evitar cualquier tipo de relación de estas dos cosas. Las dos posturas no son cristianas, al menos no católicas. La iglesia, estoy repitiendo mucho este párrafo porque son dos líneas y con eso dice mucho. La iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. El que la fe y la iglesia no sean la comunidad política o un sistema político, no se unan a un sistema político, no significa que se va a tener de manos cruzadas. Si aspectos políticos van en contra de la salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana, la iglesia va a hablar. Y tiene obligación de hablar. Tiene obligación de hablar. Ahí vienen los párrafos más intensos. Vienen. La comunidad política y la iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Cuando la iglesia no está sirviendo a la vocación personal y social del hombre, hay que aleccionar a la iglesia. Cuando la política no está sirviendo a la vocación personal y social del hombre, hay que confrontarla. Hay que confrontarla. Este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas. Volvemos a la relación. Tiene que haber relación. Para aquellos que dicen que no. Entre ellas, a vida cuesta de las circunstancias, del lugar y tiempo. O sea, tiene un aspecto muy concreto de cómo. Esa es la parte que no recuerdo en cuál de las cápsulas de esta serie que estoy haciendo. Mencioné de aquellos que me decían, alguien preguntó, que alguien le dijo, sí, pero la doctrina social de la iglesia ha cambiado ahora. Depende. Si este hombre lo está diciendo para desacreditarla y decir, no, lo de ahora es marxismo y socialismo, etcétera, que lo pruebe. Que no haya una conexión en la base de la doctrina social de la iglesia. Si se refiere al aspecto de la praxis, desde luego tiene que cambiar. Porque la realidad del 2017 no es la misma realidad de la Edad Media. O sea, no, simplemente no es la misma realidad. Pero la base que sostiene a la doctrina social de la iglesia es la misma, tiene que ser la misma. Y aquí está hablando de eso, ¿eh? Hay que situar esto, ¿va? Situar. Por eso les he dicho mucho a aquellos que solamente se quedan en el único derecho, como si fuera el único que existiera, el derecho a la soberanía y proteger las fronteras. La iglesia lo reconoce, pero eso se tiene que contextualizar. ¿De qué frontera estamos hablando? ¿De qué tiempo? ¿De qué situación? ¿Cómo se relaciona con el derecho a la movilidad? El derecho a tener las necesidades básicas cubiertas. Entonces, no seamos simplistas. Parece que solamente existiera ese tipo de derecho. Los que quieren justificar el manoseo de los más vulnerables. Y al revés. Hay otros que creen que el único derecho son los pobres, los indigentes, e ignoran el lícito cuidado de las fronteras, etc. Si se fijan, estamos nuevamente tocando a personas que se van a extremos o que agarran nada más lo que les conviene. Continúo, dice, la comunidad política y la iglesia son independientes y autónomas, cada una
en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia para bien de todos, cuanto más sanas y mejor sea la cooperación entre ellas, habida cuesta de las circunstancias del lugar y tiempo. Eso es muy importante. ¿Qué lugar y qué tiempo? Les comentaba a alguien que dice, pero el Vaticano tiene muros. Sí, sí, muros que... ¿Cuándo fueron construidos esos muros? ¿Con qué finalidad fueron? Hay ciudades, Ávila tiene muros. Sí. ¿Por qué fueron construidos? ¿En qué época? ¿En qué tiempo? ¿Con qué circunstancias? Por eso les he hablado que, por ejemplo, la parte del muro es un símbolo, es un signo, no es la solución del problema inmigratorio, porque las mismas autoridades inmigratorias saben que el muro no resuelve nada. Ese dinero, si se emplea más bien en tecnología para migración, en personal humano, etcétera, eso tiene más posibilidad de frenar la entrada de la droga, etcétera, que supuestamente que lo que le preocupa. Digo que supuestamente porque aquí está criminalizando a todo mundo. Entonces el muro no tiene sentido. O sea, hoy por hoy, ningún muro frena. Ningún muro. Ningún muro. Hombre, hay túneles, ¿eh? Así sea asalto de garrocha, pero el muro no frena. No frena. Si vamos a la Edad Media, en donde había flechitas y todo eso, pues bueno, el muro te tapa algo, ¿va? Pero hoy, creer que un muro va a ser la solución inmigratoria, no. Por favor, empecemos a ver lo que significa el hecho de que quieran construir un muro. Es un mensaje social, ético, inmoral. Entonces, habida cuesta de las circunstancias, del lugar y del tiempo. Entonces, los simplistas que se avientan, la soberanía y el cuidado de las fronteras es un derecho, sí, pero contextúalo. Aquí está un documento de la iglesia que te está diciendo de las circunstancias, del lugar y del tiempo que se está viviendo. Pero no le quieren dar más lectura. ¿Por qué? Porque no les conviene. No les conviene. El hombre, en efecto, no se limita al solo horizonte temporal, que es la parte de la comunidad política, sino que sujeto de la historia humana, mantiene íntegramente su vocación eterna. Y esto tiene que estar relacionado. Se las voy a dejar nada más hacia el costo, para que lo mediten, para que lo mastiquen, a manera de tarea. Aquellos que están en contra de los inmigrantes, a favor de este muro, de las deportaciones, de todo ese tipo de cuestiones, se están dando cuenta que si tú te mueres y te salvas, si es que te salvas, porque te puede aplicar la de Mateo 25, fui inmigrante y no me recibiste, pero suponiendo que te salvas, y al inmigrante que deportaste se muere o lo matan, que es lo más seguro, y se salva, y los dos se van a ver en el cielo, pregúntome yo, ¿Dios tendrá en el cielo un muro en donde decir, no, es que tú moriste como ilegal, sin documentos, y tú moriste, no, tranquilo, tú con documentos, etcétera? Entonces la parte de los documentados en el cielo, por favor allá, y los indocumentados, o como tristemente unos les llaman, ilegales, que está mal. La inmigración puede ser ilegal, hablar de inmigración ilegal, pero la persona no es ilegal, no es ilegal. Por razones geográficas, ninguna persona es ilegal, es indocumentada, que es diferente. No, los indocumentados allá en la parte del cielo. ¿Será? ¿Será? O sea, nos vamos a tener que ver la cara delante de Dios, en un lugar en donde no hay frontera, en donde no hay documentación. Sí, pero eso es en el cielo, pero acá es otra cosa. Sí, pero lo que está haciendo el documento es, el cristiano no se puede quedar solamente en la dimensión social, temporal, material. La clave de la doctrina social de la iglesia es, sin negar la realidad temporal, etcétera, nunca renunciar al aspecto eterno. Y esto lo tiene que relacionar. Esto lo tiene que relacionar. Los que lo parten, es por eso que tenemos injusticia social y tenemos puritanismo espiritual, porque se está cortando.
Tiene que ir ligado esto, aunque no mezclado, siempre diferenciado el orden temporal del orden eterno o trascendente, ¿verdad? El hombre, en efecto, no se limita al solo horizonte temporal, sino que es sujeto a de la historia humana, mantiene íntegramente su vocación eterna. La Iglesia, por su parte, fundada en el amor del Redentor, contribuye a difundir cada vez más el reino de la justicia y de la caridad. Vayan sacando conclusiones, sobre todo los que me están diciendo, no, tú dedícate a salvar almas y la fe y la cosa. La Iglesia, por su parte, fundada en el amor del Redentor, contribuye a difundir cada vez más el reino de la justicia y de la caridad en el seno de cada nación y entre las naciones, predicando, y lo podría repetir muchas veces, predicando la verdad evangélica e iluminando todos los sectores de la acción humana con su doctrina. Todos los sectores es todos los sectores, economía, social, sexualidad, todos los sectores. Por eso estamos teniendo una crisis de católicos bien persinados, de misa, de rosario, de alabanza, pero o que están a favor del aborto, o dan salarios de miseria, o les vale un pepino el deportado, el desaparecido por los traficantes de órganos, porque el migrante, les repito, no vale ni para su país, ni para el país que llega. Esta hipocresía que está llegando es precisamente porque no entendemos esto. Creemos que la vida es, aquí está la cajita de la fe, de mi doctrina, y ahí está la alabanza y todo eso, y aquí está mi trabajo, aquí está la sexualidad. No. Por eso estamos como estamos. Si verdaderamente eres católico, la fe tiene que permear todas las áreas. Tu dinero, tu trabajo, tu sexualidad, tu visión política, todo. Si no, no eres católico. La Iglesia, por su parte, fundada en el amor del Redentor, contribuye a difundir cada vez más el reino de la justicia y de la caridad en el seno de cada nación y entre las naciones, predicando la verdad evangélica e iluminando todos, subrayo, todos los sectores de la acción humana con su doctrina y con el testimonio de los cristianos. Respeta, eso sí, respeta y promueve también la libertad y las responsabilidades políticas del ciudadano. A nivel personal, lo respeta. Pero esto no significa que se calle, que no denuncie. Porque si eres católico tiene que permear todo. Vamos al final de esto, que es lo más intenso. Cuando los apóstoles y sus sucesores y los cooperadores de estos son enviados para anunciar a los hombres a Cristo, Salvador del mundo, en el ejército de su apostolado se apoyan sobre el poder de Dios, el cual muchas veces manifiesta la fuerza del Evangelio en la debilidad de sus testigos. Es preciso que cuantos se consagran al ministerio de la palabra de Dios utilicen los caminos y medios propios del Evangelio, los cuales se diferencian en muchas cosas de los medios que la ciudad terrena utiliza. Esto va sobre todo para los teólogos de la liberación, que pretendían meter el Evangelio y la justicia social a fuerza de plomazos, a fuerza de revolución guerrillera. Fíjate cómo aquí tira a los dos extremos, a los que ya le tiró a los que dicen no, separemos la fe de la política, etcétera, pero aquellos que las quieren mezclar, pero evangelizar mundanizar el aspecto de la evangelización. Eso no se puede. Si no caemos en errores que cometió la teología de la liberación. Pero la doctrina social de la Iglesia no comete el error de mundanizar el evangelio, pero tampoco comete el error de separar evangelio del mundo, ¿no?
El mismo Señor en San Juan, ¿recuerdan? Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del enemigo. Ciertamente las realidades temporales y las realidades sobrenaturales están estrechamente unidas entre sí. Se las repito. Ciertamente las realidades temporales, que aquí aplica el aspecto de la comunidad política, las realidades temporales y las realidades sobrenaturales están estrechamente unidas entre sí. Y la misma iglesia se sirve de medios temporales en cuanto su propia misión lo exige. No pone, sin embargo, su esperanza en privilegios dados por el poder civil, que aquí les va a arder a más de uno, pero me vale pepino. Muchos de los que apoyaron tanto las izquierdas como las derechas de manera ciega, digámonos la verdad, estaban pretendiendo privilegios dados por el poder civil. Hay que decir las cosas como son. Hay que decir que las cosas como son. No voy a dar nombres, pero muchos están queriendo tener privilegios de ese aspecto político. Es ahí cuando se infecta y se pudre el liderazgo espiritual de la iglesia. Claro, el discursito, no, pero es que este es pro vida, no, es que este es pro inmigrante, no, pero dite la verdad. Atrás te quieres beneficiar de ciertos privilegios del poder civil. Dite la verdad, dite la verdad. Por eso incomodó aquella cosa que yo dije. Ojalá que la iglesia, y yo no creo que sería muy difícil pedírselo al Papa Francisco porque lo está haciendo, al menos en la curia. A mí me encantaría que el Papa Francisco le pidiera a los obispos que se hicieran unas auditorías de todas las congregaciones, iniciativas católicas, iniciativas providas católicas, etcétera, para ver si no están siendo financiadas partidísticamente. Sería interesante saber si hay ciertas cosas, hay ciertas iniciativas católicas, pro vida católicas o pro inmigrante católicas que su tendencia partidista se acerca a que están recibiendo un chequecito abajo de la mesa. Espero que no se me haría complicado creer que si se hace una auditoría, más bien estas asociaciones, sobre pretexto de una retórica, no, pero es pro vida, pero es pro inmigrante, pero todo eso, pero abajo está ciertos privilegios que van llegando, ciertos compromisos. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando un aspecto que, no sé, alguien que promueve el hecho de votar por los republicanos porque son pro vida, etcétera, etcétera, pero se quedan calladitos cuando los republicanos van en contra de cuestiones que también son importantes de la doctrina social de la iglesia, tú dices, ¿y por qué tan calladito? ¿Y por qué tan calladito? Y viceversa. Los migrantes, la justicia social y calladitos con respecto al aborto, a mí me huele a gato encerrado ahí. Me huele. ¿Por qué te quedas calladito? Síguele dando tu apoyo. Pero ¿no le vas a denunciar cuando las cosas se hagan mal? ¿Acaso te está comprando la lengua? Fíjense, no solamente esto, vean cómo va a rematar este texto. Que les digo es de la Gaudium et Spes, que es del Concilio Vaticano II. O sea, no es cualquier documento, Ciertamente las realidades temporales y las realidades sobrenaturales están estrechamente unidas entre sí y la misma iglesia sirve de medios temporales en cuanto su propia misión lo exige. No pone sin embargo su esperanza en privilegios dados por el poder civil. Más aún, agárrense, bien, más aún, renunciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos tan pronto como conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio o las nuevas condiciones de vida exijan otra disposición. O sea, vean la implicación de la fe en el aspecto político-social. No solamente no tiene que andar atrás de privilegios civiles, que así están muchos, solamente piensan en sus causas.
No, pues yo no tengo ninguna embarazada, etcétera. Estoy indocumentado, pues ay, indocumentados porque estás defendiendo tu rancho, ¿ah? Tu, el privilegio que quieres recibir, aspecto civil, político. No, y pro vida, claro. Tú te has beneficiado. ¿Cuántos antiinmigrantes no son precisamente migrantes beneficiados por el país en el que están? Pero se les olvida, porque ya tienen su causa casada, ahí nada más. Fíjate lo que dice. No pone, sin embargo, su esperanza en privilegios dados por el poder civil. Más aún, es que me encanta esta parte, bendita iglesia, realmente que es como se dice de la iglesia católica, mater et magistra, aunque algunos pronuncian como magistra. Mater et magistra, madre y maestra. Es que es una riqueza esto. No pone, sin embargo, su esperanza en privilegios dados por el poder civil. Más aún, renunciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos tan pronto como conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio. O sea, pero ¿eso qué implica? Renunciar a derechos legítimamente, que son legítimos, tan pronto como veamos que se compromete la pureza del testimonio. Prefiero ser mártir. Métanme a la cárcel si quieren. Agárrenla en contra mí, lo que quieran, pero la verdad es la verdad. Ya no solamente renunciar a privilegios, sino hasta derechos legítimos cuando vemos que este tipo de visión política ya está empañando la pureza del testimonio del católico. Hasta ese grado, ¿eh? Por eso tenemos a un Tomás Moro, por ejemplo. Mano derecha del rey. El rey se quiere divorciar, el papa no lo deja, etcétera. Hace su propia iglesia, lo que le llamamos la iglesia anglicana o episcopal acá. Y Tomás Moro, firme, porque primero se sirve a Dios que antes que a los hombres. Punto. Y si me toca que me corten la cabeza, dale, mijo. No me voy a vender, no me voy a vender. Más aún, renunciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos tan pronto como conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio, o las nuevas condiciones de vida exijan otra disposición. Es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento, atención con esto, es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político. Juicio moral referentes al orden político. No estés mezclando. Tú preocúpate por la salvación de las almas, solamente puras cuestiones así como espirituales, doctrinales, litúrgicas, etc. Aquí dice otra cosa, y esto es documento oficial de la iglesia, ¿ok? Incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. ¿Ven cómo se ligan estas dos cosas? Se tiene que hablar, una, se atenta contra la salvación de las almas, que es lo único que parece que quieren que haga este tipo de gente, y no, desde luego yo trabajaré por la salvación de las almas, pero no solamente es eso, dice, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona, que estos competen aquí y ahora, sociales, políticos, o la salvación de las almas. Y cualquier atentado contra las almas, hablaré. Me meteré. Y cualquier atentado contra los derechos fundamentales de la persona, también hablaré. Utilizando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio. Esto va para los teólogos de la liberación que creen que la cosa de liberar al pobre es robándole al rico, casi, ¿eh? Apedreando al rico. La causa está bien, pero los medios
ahí ya empezó la cosa mal. Pero lo curioso es que la doctrina social de la iglesia está defendiendo todavía lo contrario. Y les digo, y hay más de un imbécil que sigue diciendo, eso es teología de la liberación, teología de la liberación. Empieza a diferenciar, compadre. Que seas un ignorante de doctrina social de la iglesia y por eso escuches cualquier cosa a nivel social, no significa que sea teología de la liberación. ¿Estás viendo la diferencia ya? Cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y de situaciones. Con su fiel adhesión al Evangelio y el ejercicio de su misión en el mundo, la Iglesia, cuya misión es fomentar y elevar todo cuanto de verdadero, de bueno y de bello hay en la comunidad humana, consolida la paz en la humanidad para gloria de Dios. Podría hablar más. Esto solamente es el número 76 de la Gaudium et Spes. Nada más. Esto es un cuarto de gota, iba a decir una gotita, de la riqueza de doctrina social de la iglesia. Esta es una gotita. Para ponerle el freno a aquellos que ideologizan el aspecto de la doctrina social de la iglesia, como la teología de la liberación, pero para aquellos también que dicen, no, hay que separarlas. No, o te dedicas a hablar de la fe y a salvar almas, etcétera, o te dedicas al aspecto político. Vimos lo contrario. Vimos aquí lo contrario. Bueno, voy a leer algunas, porque ¿cuánto llevo? 41 minutos, o sea, vamos a ver, si estoy diciendo máximo hora, vamos a dejar unos 15 minutos a más, sí, unos 15 minutos para poder responder, permítanme. Es más, yo creo que ahorita que estoy conectado aquí en la computadora, me imagino que podré ver, porque para no meter el dedazo acá. Permítanme, vamos a ver si lo puedo leer desde acá. Exacto, creo que lo voy a poner. Ah, no, pero espérame, nomás se ven bien poquitos comentarios aquí. Aquí ya los voy a poder leer. Listo ya. Cristian, ¿la teología de la liberación aún se practica dentro de la iglesia? Sí, hay todavía rasgos. Inclusive con la doctrina, ya les expliqué uno de los fundamentales errores de la doctrina social de la iglesia. Digo, de la doctrina, de la teología de la liberación. Pero como ven, mucho de lo que hablé está más en el aspecto de una confusión entre el orden político y el aspecto de la fe y de la iglesia, y sobre todo en el aspecto de la praxis, lo que patina la teología de la liberación. Pero hay cosas de la teología de la liberación que son totalmente rescatables. Por ejemplo, el entender que Jesús hizo una opción preferencial, no exclusiva, pero preferencial por los pobres. Eso es evangelio puro. Eso es evangelio puro. Aunque no les guste, la teología de la liberación entiende eso. Que después haga conclusiones deformadas, como lo que acabo de hablar, en la praxis sea otra cosa. Bueno, esa es otra cosa. Pero si un teólogo de la liberación, o un superconservador, o quien sea, dice que el cristiano tiene que entender la opción preferencial por los pobres, eso es evangelio puro. Y el que lo niegue está negando el evangelio. Cristo ha hecho una opción preferencial por el pobre, no exclusiva, que les digo, ahí está el problema, no es preferencial por el pobre. Por ejemplo, hacen algunos comentarios sobre el Vaticano. Fíjense, los de la teología de la liberación llegan a decir que no tendría que ver Vaticano, precisamente porque entienden las cuestiones ahí medias raras.
Pero si verdaderamente la iglesia tiene que tener una independencia en ese sentido, hay que entender que el aspecto del Estado del Vaticano es providencia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto lo que le pasa a una iglesia nacional. Cuando una iglesia nacional, por ejemplo la ortodoxa, entra el comunismo, así les fue. Así les fue. Entonces, el hecho de que el Papa resida en un lugar como un estado, como tal el Vaticano, le da la garantía, bueno, al menos buena parte de garantía a la iglesia, que se mantenga separada de algún tipo de manipulación del Estado sobre ella, ¿verdad? Independiente. Entonces, les digo porque muchos de la parte izquierdista están diciendo, no, que debe desaparecer por eso el Estado del Vaticano, etcétera. No, no, no. Lo que sí es muy diferente, y que lo está entendiendo el Papa, es de que el Estado del Vaticano no puede ser un Estado como real, aburguesado, con los objetivos de cualquier otro Estado. No, 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 no. Por eso el Papa Francisco está metiendo mano en la simplificación de cómo se vive dentro del Vaticano. Porque aunque es un Estado y se beneficia del hecho de esto, de no ser interferido en su misión profética, no puede estar mundanizando el Evangelio, comenzando por por la misma curia del Vaticano, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso es otro tema. Uh, Decía que no puede limitarse a la mera denuncia del mal, sino debe también proponer soluciones, desde luego, sí. Eh, Déjame leer más. ¿Estás en APA? No, ya me vine, ya estoy en el área de Atwater porque ya mañana tengo que dar una charla. Creo que va a ser todo, a ver. Bueno, creo que lo vamos a dejar ahí. Ya. Solamente les recuerdo, a ver, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Sí, ya, vamos a ir terminando. Les recuerdo lo que les dije en un aviso rapidito antes de ocuparme por la tarde, de que se están haciendo cuestiones virales, de que está la migra en cierta parte, aplicaron de Miami. Hay una persona que me dijo tal cual que lo vio como tal y que le tocó pues el retén de inmigración, pero de pronto se dieron anuncios por parte de inmigración y la policía que no es cierto. Y la verdad que es complicado, ¿eh? Es complicado porque esta persona no la cree una mentirosa, pero por otra parte el Estado, la policía dice eso, pero yo solamente me remonto al tiempo de Obama. Que en 2 ocasiones me recuerdo que pasó algo similar y dijeron y salió la policía de que no había retenes y que inmigración no estaba deteniendo, etcétera. Y sí había, porque miembros de la misión en la que estaba fueron detenidos, ¿verdad? Entonces hay mentira a veces, desafortunadamente, en las instituciones también. ¿Qué es lo que recomiendo? Primero, lo que me recomendó un amigo es que si ven algún retén, alguna cosa y quieren advertir a la gente, porque evidentemente esos retenes de inmigración y todo eso se van a poner en lugares donde más inmigrantes hay, indocumentados, tomen video
porque muchas de las falsas noticias agarran fotos antiguas, etcétera. Yo lo que les recomiendo es más que hagan alguna conexión en Facebook Live, porque eso da garantía de que no es un video robado de hace 2 años, etcétera. Estás transmitiendo en vivo, ¿eh? Entonces, con mucha prudencia, lo que sea, pero si hay algo. Por ahí una persona me decía, ante un comentario que le ponía, no, pero yo acabo de estar en tal lugar y tú me dices que estaba la migra y no vi la migra, ¿verdad? Bueno, y dice, no, pero es por prudencia, simplemente pues esté o no esté, pues para que estén retenidos. No hagan eso, no digan, está la migra en tal parte y te escudes diciendo, no, pues si no está o no está, al final te estoy ayudando para que no te acerques, ¿no? Porque, por ejemplo, estaban diciendo que la migra estaba en una parte en Florida City, al sur de Miami, en el Walmart, que es una parte fundamental de donde se abastecen de cuestiones, pues propiamente de un supermercado, la gente de la región. Imagínate que una persona indocumentada tiene que comprarle pañales a su hijo y ve que le estás diciendo que hay migra y en realidad no hay migra. Si la estás afectando, supuestamente tú estás haciendo un favor, pero no es cierto, no es cierto, porque ya le metiste temor a esta persona y los pañales no los va a ir a comprar. Entonces, cuidado con propagar falsas noticias. Si son verdaderas noticias, aunque los mismos policías y migración y el Estado digan que es falso, porque ha pasado, a mí me consta, al menos con Obama pasó 2 veces, al menos en mi caso de que yo lo comprobé. O sea, que tampoco crean lo que dicen los medios o lo que dice la policía, porque a veces la policía dice, por ejemplo, muchos de los operativos apenas se decían, estaba la migra, etcétera, no, de pronto se iba la migra y dejaban más a la policía, o se iban todos. Entonces, mira qué coincidencia. ¿Para qué decir después, miren, pasen por ahí, que no hay nadie? Pero sí estaban, compadres. Entonces, por eso hay que documentar. Si realmente ven, pues transmitan en Facebook Live y déjenlo así, o sea, alguna foto o algún video, aunque las fotos y los videos evidentemente pues puede haber un poquito de controversia de que si son actuales, etcétera. Hay formas de saber si son actuales o no actuales, pero digo, algo es algo, pero cuidado en no propagar noticias que solamente van a causar histeria o temor o pavor. No cooperemos con esto, no cooperemos con esto. Si realmente lo hay, les digo, documentenlo, etcétera, y que lo muestren, y ya viéndolo, pues inclusive mi amigo me decía, mira, si los medios están diciendo que no y la policía están diciendo que no, y alguno de ellos realmente filma o graba que realmente sí, ese video hasta le va a valer bastante dinero, porque, o sea, va a ser primicia, ¿verdad? En este sentido. Entonces, pero por favor, no se vale, aunque sea con buena intención, decir, hay migra allá y no te consta, pero finalmente, aunque no haya, pues mínimo para que esté advertida la gente y no se vaya a meter. No, espérate, es que si la gente tiene que pasar por ese lugar y ya me la asustaste simplemente y no hay nada. Entonces, mucha prudencia, mucha prudencia. Yo creo que es todo. A ver, vamos a ver. Yo creo que sí. A ver, vamos a ver aquí porque no sé si se actualiza igual del otro lado. Ay, Dios. Sí, creo que ya es todo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que también tengo que descansar un poco para estar listo mañana. Sigamos orando, comenzando por los más frágiles, es decir, los no nacidos, los pobres, los inmigrantes, los refugiados, los excluidos. Oremos por nuestro presidente, por las autoridades, para que las cosas que hacen bien las sigan haciendo y con mayor calidad inclusive. Y para las cosas que son delante de Dios, que al fin y al cabo es la verdadera autoridad, pues se corrijan, ¿verdad? Porque les recuerdo que la Sagrada Escritura habla de aquel que ignora, que desprecia el llanto
del que sufre. Cuando te toque sufrir, Dios no te escuchará. Dios no te escuchará. Ese es el gran peligro al que está expuesto esta nación si se mantiene con este comportamiento. Y que recuerden que no es solamente, se está intensificando, me parece que se está intensificando, pero el gobierno pasado, aunque era partido diferente, también causó grandes estragos con esto. Entonces, esto yo lo he venido diciendo y lo seguiré diciendo, por mucho que me lleguen a decir, ay, pero Obama también deportó y no dijeron nada. Ese muerto no me cabe a mí. Revísele y vea cómo yo denuncié en su momento a ciertas cuestiones de Obama, ¿va? Y de mi país, México. Y, o sea, aquí se trata de ser objetivos, la verdad ante todo, la verdad. Nada, que Dios les bendiga y pues me encomiendo su oración. Aquellos que estén por el área de Atwater, pues ya saben, mañana voy a estar en la parroquia Saint Anthony a las 6. Bueno, a las 6 está el servicio de la palabra y después el servicio, la liturgia de la palabra, servicio ya, como si fuera protestante, la liturgia de la palabra, con comunión, me dijeron, parece, incluida, para los que pueden comulgar, y después seguiría la charla, abierto a todos, y el viernes también abierto a todos, aunque va a tener el tinte específico para jóvenes, ¿verdad? Y ya espero a ver si este fin de semana ya bajo, regreso a Los Ángeles, si Dios me lo permite. Bueno, que Dios les bendiga. Lo dejamos aquí.